Buenas tardes, mi grupo está conformado por Caroline Rodríguez, Angélica Polo y Valentina Ruiz. En este video vamos a hablar sobre el artículo Comparación de la destilación extractiva y la destilación por oscilación de presión para la separación de acetona a cloroformo, mostrando las diferentes simulaciones que se realizan allí. Bueno, como ya sabemos, la destilación es un proceso utilizado para separar los componentes de una mezcla, aprovechando las diferencias de concentración y el punto de ebullición de los componentes en las fases líquida y vapor. En el artículo buscan separar una mezcla de acetona y cloroformo, la cual resulta ser un proceso difícil, debido a que el equilibrio líquido-vapor altamente no ideal produce un compuesto azeótropo al máximo punto de ebullición, ya que estas dos moléculas se atraen entre sí. Esto ocurre gracias a que la acetona y el cloroformo tienen puntos de ebullición muy similares. Como es posible observar en la imagen, la acetona tiene un punto de ebullición de 329.4 Kelvin y un peso molecular de 58.08 kg por kilomol, mientras que el cloroformo tiene un punto de ebullición de 334.3 Kelvin. Sin embargo, su peso molecular sí difiere, se nota bastante la diferencia con respecto a la acetona, el cual es 117.4 kg por kilomol. Entonces, en el artículo se analizan dos procesos diferentes de destilación para comparar los resultados de la separación del azeótropo. El primero, el cual es muy utilizado en la industria, es la destilación extractiva, la cual consiste en la destilación por una adición de fase, puesto que se utiliza un solvente de máximo punto de ebullición. Este es alimentado a la parte superior de la columna para absorber uno de los componentes clave que se ingresan en la alimentación, y posteriormente este solvente y el componente clave se retiran en la corriente de fondos, mientras que el componente resultante se va a la parte superior de la columna y se obtiene una corriente de destilado de alta pureza. En forma paralela, esta corriente que salió de los fondos se alimenta a una segunda columna de recuperación, en la que se obtiene en el destilado el componente clave que tiene una alta pureza, mientras que en el fondo se obtiene el solvente que se recircula a la primera columna de destilación. En este caso es importante la relación óptima de solvente a la alimentación y la relación de reflujo óptima, ya que son variables que optimizan el diseño de la columna de extracción. La elección de los solventes para este método es importante para el diseño de sistemas de extracción, ya que puede afectar el consumo de energía y el coste de inversión. Esto es debido a que tienen diferente selectividad y capacidad de puntos de ebullición. Generalmente estos solventes que se utilizan en la destilación extractiva se caracterizan porque el solvente no forma un azeótropo con alguno de los componentes de la mezcla y además no tienen un límite de destilación. Algunos ejemplos muy comunes de solventes líquidos usados en la destilación extractiva son los glicoles, tales como el etilenglicol. Este es utilizado para la deshidratación de etanol, donde el disolvente se alimenta platos arriba de la corriente de etanol, retirándose casi la totalidad del etilenglicol por los fondos, que posteriormente es recuperado. El disolvente produce la ruptura del azeótropo binario del etanol-agua, modificando la volatilidad relativa del etanol. Por otra parte, el glicerol, que también pertenece al grupo de los glicoles, puede ser usado para la obtención de etanol anhidro. Sin embargo, en unas investigaciones se ha obtenido que el etilenglicol es más beneficioso. El glicerol también puede ser utilizado, o pues se han encontrado aplicaciones de destilación extractiva para una mezcla de tetrahidrofurano agua. Por otra parte, se encuentran los líquidos iónicos, como lo es el EMIN BF4, que se encuentra generalmente en estado líquido a temperatura ambiente.
Este tiene la ventaja de que son disolventes líquidos de fácil operación. El producto de destilado no se verá contaminado y así se puede aplicar en operaciones de separación y purificación. Un ejemplo hallado en la literatura donde se utilizaba este tipo de disolvente es en la industria de procesos para la obtención de bioetanol. Por otra parte, el metoxipropanol acetato es un disolvente que generalmente tiene aplicaciones industriales para la formulación de productos de limpieza y recubrimientos. Sin embargo, se ha estudiado su uso en la destilación extractiva para sistemas de isopropanol con agua. Y por último, en la destilación extractiva de hidrocarburos aromáticos se emplea un disolvente selectivo de aromáticos, como lo es el N-metilpirrolidona, el cual disminuye la volatilidad relativa de los aromáticos, donde se separa de los no aromáticos que salen por el destilado, y en el fondo se obtiene el disolvente y los aromáticos. Este se emplea generalmente cuando el contenido de aromáticos es del orden de 65 al 90%, como por ejemplo en la gasolina. Bueno, otro de los métodos para la destilación de la acetona y cloroformo es la destilación por cambio de presión, o también conocida como oscilación. Este es utilizado cuando ocurre un cambio de presión significativo este es utilizado cuando el cambio de presión produce un efecto significativo en el cambio de la composición del azeótropo. Consiste en que se utilizan dos columnas con presiones diferentes. Las corrientes de altas purezas se obtienen en un extremo de la columna, mientras que la corriente de reciclado se producen desde el otro extremo de la columna con composiciones cerca a los azeótropos. Este método puede ser aplicado a mezclas azeotrópicas homogéneas de punto de ebullición mínimo y máximo. Con los sistemas de ebullición mínima, las corrientes de destilado se reciclan. Con los sistemas de máxima ebullición, las corrientes de fondo se reciclan. Es decir que el diagrama presentado es el caso donde las corrientes de destilado se reciclan, mientras que el estudio que se realizó en el artículo ocurre con los sistemas de máxima ebullición, donde las corrientes de fondo se reciclan. En estos sistemas siguiente, por favor. En estos sistemas, cuanto mayor es el cambio de presión, menor es el flujo de reciclado y los aerobios requieren menos consumo de energía, como es posible observar en el diagrama A. La separación de la mezcla acetona-cloroformo produce un azeótropo de 34.51% a una presión de 0.77 atmósferas y 331 Kelvin. En la figura B, la composición azeotrópica ocurre a 10 atmósferas y 429.6 Kelvin, obteniendo un azeótropo de 28.22% en moles de acetona. Este pequeño cambio en la composición azeotrópica se observa en el diagrama XY en la parte derecha, indicando que la destilación por variación de presión no es tan viable en este sistema, ya que no se puede observar un cambio significativo en la composición del azeótropo. Por lo tanto, esto es lo que pretende evaluar el artículo. Bueno, para la destilación extractiva, entonces en un artículo previo se valoran solventes como agua, clorobenceno, etilenglicol y xileno para la destilación extractiva del sistema acetona-cloroformo, y encontraron que el único solvente que lograba la separación deseada era el dimetilsulfóxido. Entonces, pues la simulación se va a realizar con este disolvente. Primero se tiene el diagrama ternario del sistema, donde se muestra la adición del solvente y las destilaciones. Entonces,
pues establecimos el punto de la mezcla de alimentación que contiene 50% acetona y 50% cloroformo, y el solvente pues se encuentra puro. Entonces, por medio de un balance de materia se lograron conocer las composiciones y se dibujó este nuevo punto. Entonces, la parte superior representa las composiciones en el destilado y la parte inferior representa las composiciones en los fondos. Este nuevo punto pues va a ser la alimentación a nuestra segunda columna, que va a ser una columna de recuperación de solvente. Entonces, la línea que está paralela al eje del cloroformo es la que representa la trayectoria de la destilación en esa segunda columna de recuperación. Entonces, ya para la simulación en Aspen Plus se tiene una columna de extracción de 22 etapas. Esto debido a que se encontró que un número mayor no afecta significativamente la cantidad de solvente requerida ni la energía consumida. Entonces, como se dijo anteriormente, el disolvente es puro, el cual se alimenta en la etapa número 4, mientras que la mezcla de alimentación se alimenta en la etapa número 10. La corriente de alimentación pues entran 100 kmol hora, mientras que del disolvente se tiene un flujo de 164 kmol hora. En esta primera columna de extracción se obtiene un destilado donde se va a obtener la acetona con una pureza del 99,5%, mientras que en los fondos se va a tener una mezcla de cloroformo y del disolvente. Esta mezcla pues se va a separar posteriormente en una columna de recuperación. Entonces, para poder obtener la pureza deseada de la acetona, se establece una especificación de diseño en la cual se varía la relación de reflujo. En el caso de la columna de recuperación, se tienen dos etapas y se alimenta en la etapa número 6. Las etapas de alimentación, pues tanto en la columna 1 como en la columna 2, fueron encontradas empíricamente. Entonces, en esta segunda columna se tiene que el destilado es principalmente cloroformo con una fracción molar de 0.995, mientras que en los fondos se obtiene el disolvente con una pureza del 99,9%. Esta corriente se va a recircular a la columna de extracción. En esa segunda columna, pues también se estableció una especificación de diseño para la pureza del cloroformo, variando igualmente la relación de reflujo. Vale destacar que debido a que los fondos de la columna 2 salen a una temperatura de 467, es importante incluir un intercambiador que disminuya esta temperatura a 320 Kelvin, que es la temperatura de entrada a la columna de extracción. Entonces, bueno, en cuanto a los resultados que obtuvimos son muy similares a los resultados presentados en el artículo, y pues tuvimos que se necesita un flujo molar de disolvente igual a 164.4. En el artículo exponen que altas tasas de flujo de disolvente reducen la impureza del cloroformo en el destilado de la columna de extracción. Entonces dicen que se necesita como mínimo un caudal de disolvente de 145 kmol hora, y en este caso pues estamos cumpliendo con eso, ya que se tiene uno de 164. Los resultados son muy similares a excepción de la relación de reflujo, donde en el artículo exponen que para la columna 1 la relación de reflujo es de 0.8, mientras que para la columna de recuperación es de 0.6. En nuestro caso obtuvimos una relación de reflujo de 6 para la columna de extracción y de 4.8 para la columna de recuperación. Entonces, dado a este aumento en la relación de reflujo, también se ocasiona un aumento en el heat duty de los condensadores y de los servidores de ambas columnas. Para la economía y comparación con otros artículos otros estudios que se habían evaluado anteriormente,
Entonces, se tiene que, según el dimensionamiento de los equipos y los costos de energías, se tiene una inversión total de capital de $650.600, mientras que el costo anual de energía es de $735.000. Vale aclarar que para el costo anual de energía se especifica que se usa vapor de presión media en el hervidor de la columna de extracción y vapor de alta presión en la columna de recuperación. Entonces, comparando con los estudios previos, pues Hostrup usaba como solvente metil N-pentil éter, obteniendo que se necesitaba una columna de extracción de 36 etapas y una columna de recuperación de 30 etapas. Esto pues permitía obtener acetona al 99% y cloroformo al 98% en la columna de recuperación. Comparado con nuestros resultados, pues son mejores nuestros resultados, lo cual indica que es mejor usar como solvente dimetilsulfóxido. Y otro estudio es el de Dimian, que usa tolueno como disolvente, y pues ellos evaluaban como 3 configuraciones de columnas alternativas, pero encontraron que seguía siendo mejor pues las 2 columnas convencionales que se muestran en este artículo. Como tal, pues este artículo no reporta un detalle de proceso, pero sí se expone que se necesita una columna de extracción de 50 etapas. Entonces, en ambos casos, pues se obtuvieron menos etapas con el uso del solvente de dimetilsulfóxido, lo cual implica una menor inversión de capital. Bueno, con respecto a la destilación azeotrópica con cambio de presión, esta depende de la elección de las presiones en que se den las columnas, en el caso contrario que sea con el solvente de la destilación extractiva. Digamos que en este caso se necesitan 2 tipos de presión para cada columna para que el cambio de presión se dé a favor para esta composición azeotrópica, y así se dé pues un desplazamiento del azeótropo y se aleje de la región que se quiere llevar a cabo la separación. En este caso, pues tenemos que estudiar los azeótropos que presenta la mezcla, en este caso es acetona y cloroformo, como ya lo habían dicho mi compañera, en donde pues los sistemas azeótropos presentan puntos de ebullición máximos y mínimos, en donde pues el componente de la solución que se encuentra en mayor proporción respecto a la composición de azeotrópica, pues puede obtenerse el destilado si el azeótropo es máximo. En el caso contrario, si se necesita pues el residuo, se dará un azeótropo mínimo. En este caso se tiene esta figura que vemos a continuación, donde pues se encuentra el diagrama TXY, en donde podemos ver que este diagrama es de una presión de 0.77 atmósferas, donde las curvas de 0 a 0.35 se ven un poco alejadas, y el punto azeótropo es de 34.51% de moles de acetona en la temperatura de 56.971 grados centígrados. Con esto podemos seleccionar que para una baja presión y se puede producir en el destilado un producto de pureza de cloroformo, en donde ajustará pues con su presión de vapor, la cual sería de 326 Kelvin a 0.77 atmósferas. En el caso de la otra columna que se tendrá que utilizar, se llevará a cabo una columna de 10 atmósferas, donde a partir de este equilibrio podemos ver que una comparación con la curva anterior, esta curva se acerca más de 0 a 0.35, se ven las curvas más pegadas, lo que necesitará muchas bandejas más, y esto hará que se necesite pues unas altas relaciones de flujo. Esto indica una separación más difícil, y pues la presión de la columna más alta se utiliza para que esta pueda utilizar el vapor que se realiza aquí, que es el punto azeótropo
de 28.22% de acetona con una temperatura de 156.56 grados centígrados para utilizarla como presión de vapor en el hervidor. En este caso, pues la presión aquí será de 10 atmósferas y se utilizará esta temperatura máxima. En el caso de la simulación, se utilizó pues una simulación en Aspen Plus con el método UNIQUAC, en donde se utiliza pues 2 columnas con método riguroso, en donde pues de la misma manera se muestra que la composición de alimentación es de 50% de acetona, y así como las respectivas especificaciones que se pusieron como en el primer destilado, se tiene que contener una especificación de pureza del 99.5% de alimentación de acetona, y en la segunda columna se necesita 0.5% de moles de acetona. Entonces estas especificaciones se realizaron para que variaran las relaciones de flujo, al igual que la otra simulación, y también se hicieron, digamos, algunos balances para que se pudiera obtener otras especificaciones, como en la parte del destilado se puso que salía 50 kilomol sobre hora de este destilado. Pues de la misma manera podemos observar que fue necesario colocar una válvula que bajara la presión para la entrada a la torre 2, y de la misma manera pues la bomba se fue necesaria para que aumentara la presión de la corriente al reciclado de la primera torre. Como he dicho anteriormente, pues los puntos azeótropos fueron escogidos para que la separación, en donde el 34.51% de acetona en el primer punto sea de composición de una columna en la salida de fondos, en donde esta nos dio un poco menor, y esa es la idea, nos dio de 0.32 de acetona en este caso, y para el otro punto la idea era que fuera de 10 atmósferas en la columna número 1 con 28.22 de acetona, en donde en este caso pues nos dio 29.5 de acetona. De la misma manera, en el artículo, por medio de este balance se encontraron el reciclo, la cantidad de reciclado, la cual fue pues la mejor que se obtuvo en el artículo, en donde pues aquí en este proceso se tuvo que realizar una simulación primero aparte de las 2 torres, y luego sacar el reciclado para entrarlo a la primera columna. También de la misma manera, en la primera columna nos tocó colocar la caída de presión que fue especificada en el artículo, que fue 0.1 psi por bandeja. En los resultados podemos ver que pues a partir de las especificaciones se encontraron las especificaciones que mostraba el artículo, se encontraron la relación del reflujo, en donde fue posible iterar y encontrar esta relación que diera las condiciones más óptimas que se encontró en el artículo. Como podemos ver, los resultados nos dieron muy similares. En el artículo se escogieron las mejores etapas de alimentación, en donde pues por medio del análisis que realiza este artículo, da que la etapa de alimentación es la etapa número 13 y la número 34, en donde hicieron pues un análisis de costo anual, donde evaluaron equipos en cuanto a intercambiadores de calor y consumo de vapor. De la misma manera, pues estas etapas se pueden haber sacado con especificaciones que realizamos nosotros, pero pues aquí no fue necesario porque ya teníamos el número de etapas en las que entraba y en las que se tenía el punto óptimo de esta simulación. Entonces fue como una guía para encontrar estas etapas de alimentación. Como sabemos, pues estas etapas hacen y dependen de los problemas que se presentan en las columnas de alimentación, como los alimentos subenfriados, los alimentos sobrecalentados, el alimento donde se encuentre, digamos, un punto de burbuja, y dan muchas problemáticas que afectarán pues la pureza en la que se presenta el destilado. Además, pues se encontró
que anteriormente la presión es difícil de realizar, por lo tanto digamos que se necesitan más columnas que en el recirculado, en las cuales fueron 22 etapas. En este caso fueron 56 en esta columna, y pues podemos ver que en las dos columnas las relaciones de reflujo son muy altas, lo cual hace que se genere una mayor carga en el rehervidor y por lo tanto pues aumente el gasto energético y estos costos. Aquí podemos ver la segunda torre, en donde nos pasa algo parecido y los reflujos son relativamente parecidos, y las temperaturas también. La etapa de alimentación se dio en la 17, y podemos ver también que a partir de las gráficas de perfiles de temperatura podemos ver cómo aumentan las etapas de la columna en relación a la temperatura, y al igual que el calor que se presenta en la parte inferior de la columna, en donde pues se encuentra la etapa número 56 y la etapa número 22 de la otra columna. Entonces, por lo tanto, en esta parte se encuentra el rehervidor, lo cual pues cumplirá una función determinada, que es calentar este fluido para que pase a la parte superior de la columna y pueda darse este vapor. Bueno, como conclusiones, la destilación extractiva resulta ser un método de separación más económico en cuanto a inversión de capital y consumo de energía. Se obtuvo que la destilación extractiva presenta $4.327.000 en gastos al año, mientras que la destilación por cambio de presión tiene un costo de inversión de $650.500 y un costo de energía de $735.900 dólares por año. Y la principal ventaja de la destilación azeotrópica por cambio de presión es que evita la contaminación del producto por el uso de solvente, como ocurre con la destilación extractiva.